quiero afirmarles lo que estábamos hablando la semana pasada. Cuando él empezó a huir, fue en descenso tras descenso. Y eso ocurre con un corazón rebelde. La Biblia dice que él descendió desde la ciudad que estaba hasta Jope. Y de Jope descendió hasta el barco. Y en el barco se fue a lo más profundo del barco a dormir. Y de lo más profundo del barco fue arrojado a lo más profundo del mar. Cada vez que nos alejamos de Dios con un corazón rebelde, aunque en principio pensamos que nos puede ir bien, pero siempre vamos a ir en descenso y en descenso y en descenso. Eso va a ocurrir en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué sucedió? Jonás termina en el agua, un gran pez, dice la Biblia, lo tragó y estuvo en el vientre del pez. Termina diciendo el capítulo 1 de Jonás, el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Saben? Nosotros tenemos una manera extraña de actuar en muchas ocasiones. Hace unas semanas atrás tuve un dolor de cabeza que me duró como unos 3 días. Y cuando estaba hablando con alguien me di cuenta de que me había estado quejando por el dolor de cabeza, pero no había estado pidiendo por el dolor de cabeza, no había estado orando por él. Y a veces nosotros somos así, aún delante de Dios. Estoy hablando de una oración de petición en vez de una oración de queja, porque a veces delante de Dios nos quejamos. ¿Y hasta cuándo? Y esto no se me va a pasar. Y ¿sabe? Cuando el Señor permitió que orara por eso y me calmara y hasta me tomara algo, el dolor de cabeza pasó. Pero nosotros muchas veces somos así. Esperamos hasta lo último, porque primero tenemos que pasar por la queja, tenemos que pasar por otros puntos, y allí es cuando buscamos a Dios. Pero yo quiero dejarles hoy en este mensaje 2 palabras, que es el título de este mensaje: acuérdate pronto. No seas como Jonás, sino que acuérdate pronto. Acuérdate pronto de la oración y acuérdate pronto de Dios. Él está atento y presto para que tu oración pueda llegar delante de Él. No lo dejemos a Él de último, sino que sea lo primero en nuestras vidas. ¿Saben? Termina este versículo 17 diciendo: estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1 empieza diciendo: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Bien, yo quiero que veamos esto, porque la serie nos habla y yo quiero estarles hablando acerca de un corazón rebelde. Y a veces nuestro corazón rebelde es así. No vamos de una vez, no somos prontos para ir a Dios, sino que esperamos hasta el final, hasta lo último, cuando ya no hay otra opción. Bueno, Señor, no me queda más, voy contigo. No, pero esa no debería ser nuestra actitud. Nuestra actitud debería ser lo primero, ir delante de Él. Fíjense, pasó no solamente toda la tormenta, el tener que pasar con los marineros, todo lo que pasó y ser arrojado al agua, sino que pasó 3 días en el vientre del pez. Y entonces, algunos dicen que empezó a orar desde el primer momento, pero yo viendo el corazón de Jonás, le soy sincero, yo creo que esperó los 3 días. Y cuando ya estaba en lo peor, allí empezó. Eso es lo que yo entiendo aquí en la Escritura. Y yo quiero que oremos, pedimos al Señor que Él abra nuestros corazones por medio de su palabra y sea de bendición. Señor, gracias te doy por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Te pido que sea de bendición en nuestras vidas, que tú, Señor, hables por medio de ella en nuestros corazones. Y Señor, transformes lo que tengas que transformar. Ayuda a nuestros corazones rebeldes a poder alinearse a tu corazón de amor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jonás oró. Y vamos a ver qué dice la oración de Jonás, porque es importante que la estudiemos. Fíjense lo que dice, versículo 2: y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Si algo yo quiero que tú tengas por seguro es que el Señor escucha tu oración. No importa en el momento en que te encuentres, no importa la situación en que estés viviendo, no importa lo profundo que hayas caído o lo alejado que estés de Dios, el oído del Señor está atento a nuestra oración. Jonás lo sabía y él dijo: invoqué, lo repitió 2 veces. Es algo muy usual en la forma de escribir de los hebreos. Él lo dice y lo repite, dice: invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó.
Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El Señor está allí, atento a que tú levantes tu oración delante de Él. Pero ¿sabes algo? Orar debe ser tu primera opción y no tu último recurso. Orar debería ser tu primera opción y no el último recurso en tu vida. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Esperamos a que sea el último recurso para empezar a orar. Pues ¿saben algo? Debería ser nuestra primera opción el buscar al Señor, porque su oído está atento a nuestro clamor. Muchas veces nosotros nos creamos mentiras y decimos, bueno, pero es que estoy alejado de Dios, Él no va a escuchar mi oración. Tú sabes, Él nada más escucha a los que se la pasan metidos en una iglesia, o a los pastores, o a esto. No, el Señor escucha a todos, su oído está atento. Eso sí, su oído te va a escuchar, pero te va a responder a su manera. Eso sí se los digo, por supuesto. Pero qué importante es que tú puedas tener esa seguridad. Jonás, aún teniendo un corazón rebelde, él puede decir, yo invoqué al Señor y Él me escuchó. Desde mi más profunda angustia, desde la aflicción más grave, desde el momento más doloroso por el que estoy pasando, yo clamé al Señor y Él estuvo allí para mí. Así que lo mismo sucede en sus vidas. Si tú clamas al Señor, si tú le buscas en medio de tu aflicción, de tu angustia, de tu dificultad, de tu situación difícil que hoy estás viviendo, pues te digo algo, el oído de Dios está atento al clamor que tú puedas levantar delante de Él. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y sigamos leyendo, porque vamos a seguir aprendiendo lecciones que Dios le enseñó a este corazón rebelde, que nos enseña a nosotros, que también muchas veces tenemos esos corazones rebeldes. Dice el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Más aún, veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Él estaba orando por fe con algo que iba a suceder. Pero quiero hablarles de algo de ese corazón rebelde que a veces sucede con nosotros. Y no me van a decir que no. A veces nos victimizamos por nuestros errores. Fíjense, Jonás dice, me echaste a lo profundo. Yo digo, Jonás es cara dura. Él culpa a Dios de haber sido arrojado a lo profundo. Además, apenas más adelante, el versículo 4 inicia diciendo, desechado soy delante de sus ojos. En otra versión dice, me desechaste. O sea, él empezó a echarle la culpa a Dios de las consecuencias que estaba viviendo. Wow, y usted dirá, epa, Dios te hizo un llamado, pero tú agarraste y te fuiste por otra parte, además mentiste, hiciste toda una serie de cosas y ni siquiera te quisiste arrepentir, sino que preferiste que te tiraran al mar antes que decir, regrésenme a tierra, que yo voy a ir a hacer lo que Dios me mandó. Pero con todo y eso, la reacción de Jonás fue victimizarse. Fue decir, ay Señor, tú me arrojaste al mar, tú me tiraste a lo profundo. Y saben, muchas personas quieren culpar a Dios de sus aflicciones. Muchas personas viven queriendo culpar a Dios de las circunstancias que están viviendo. Y preguntan, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué permitiste que yo pasara por esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Saben? Hay momentos hasta que nos volvemos en los matrimonios como Adán. Señor, la mujer que me diste. O el hombre dice, la mujer dice, ese hombre que me diste. Y hasta le echamos la culpa a Dios. Cuando estamos viviendo las consecuencias de nuestros actos. Estamos viviendo las consecuencias de lo que yo he pasado. Jonás no estaba allí porque, pobrecito Jonás. Él, siempre tan bueno, un profeta, mire, pero responsable en todo su actuar. No. Jonás desobedeció. Y hizo lo contrario a lo que Dios quiso. Y estaba viviendo las consecuencias de lo que sus decisiones ameritaban. Muchas veces nosotros, viviendo las consecuencias, nos sentimos víctimas de nuestro tiempo, de nuestras circunstancias. Y no debemos hacerlo. Hay que cambiar esa forma de actuar. Esa manera en que estamos viendo las cosas es de un corazón rebelde que quiere culpar a Dios de las cosas que suceden en vez de entender que son las consecuencias que tenemos que vivir por nuestros actos. Cuando nos acerquemos a Dios en oración, entendamos que
Ciertamente Dios está atento para oír, pero no lleguemos delante de Él con quejas y mucho menos a reclamarle a Él de esa manera, sino que podamos entender que mucho de lo que vivimos son consecuencias de nuestro actuar y de nuestro vivir, tal vez de nuestro pasado. Muchos de los que están aquí tal vez han conocido al Señor ya en su vida adulta y vivieron un pasado, cosas de las cuales, bueno, las consecuencias se siguen arrastrando, pero el Señor es capaz de obrar y de transformar y de ayudarles, pero las consecuencias son suyas. Las consecuencias tenemos que vivirlas. Yo creo que ya les he contado esto, pero a mí me encantó una vez que un pastor predicó respecto a ese hombre que sanó allí junto al estanque y estaba acostado en un lecho, él no se podía mover y el Señor lo sana, y cuando lo sana le dice: toma tu lecho. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿y por qué el Señor le decía que se llevara el lecho? ¿Por qué no deja esos palos ahí, esas bromas que no sirven para nada, esa basura está ahí? No, toma tu basura y anda. Hay cosas de nuestras consecuencias que tenemos que tomarlas y actuar en base a ellas. Hay cosas que no podemos simplemente dejarlas atrás y decir: no, ya el Señor me liberó, entonces yo me olvido de qué sé yo, de deudas que tenía, o de situaciones que viví en el pasado, o el que tiene hijos en otras relaciones. No, eso fueron antes de Cristo. No, Señor, tenemos que asumir las responsabilidades y las consecuencias y decir: Señor, bueno, tú me has sanado, tú me has levantado, pero yo asumo las consecuencias hacia donde voy. Así que no nos victimicemos por nuestros errores. Jonás lo hizo. Un corazón rebelde que tenía que ser transformado. El Señor estaba obrando en la vida de Jonás y mostrándole su amor y misericordia. Pero ¿qué más nos enseña Jonás? ¿Verdad? Nos enseña a que nos acordemos de la misericordia de Dios. Acuérdate pronto de la misericordia de Dios. El versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¡Wow! Yo digo, un profeta de Dios que espera hasta lo último para acordarse de Dios hasta que su alma desfallece. Miren, un corazón que estaba endurecido, que estaba allí enojado, que estaba en medio de toda esta situación que estaba viviendo, y el Señor lo lleva al punto en donde lo único que queda es mirar a Dios. En mi aflicción me acordé de Jehová. Miren, hermanos, no permitamos que lleguemos hasta esa situación. Muchos de los que están aquí están pasando ciertas cosas y el Señor les está llamando y les está diciendo: miren, acércate, oye, busca de mí, busca en mí la solución. Pero simplemente seguimos allí y saben, vamos a llegar a un punto de aflicción donde lo único donde nos va a permitir salir es el mirar hacia Dios. Una vez escuché que a veces somos como, el ser humano es como los cerdos. No sé si les conté eso alguna vez, pero saben que anatómicamente, si usted ve un puerquito, ¿verdad? Es así como redondito por encima, ¿no? Anatómicamente en su cuello ellos nunca pueden mirar al cielo. El único momento en que miran al cielo es cuando se están revolcando en el lodo. Y a veces somos así. En el momento en que estamos revolcados en el lodo es que volteamos a mirar a Dios. Que no sea ese momento. Busquémosle pronto. Acuérdate pronto. No te acuerdes tarde como Jonás. Acuérdate de la misericordia de Dios. Acuérdate que Él está buscándote. Acuérdate que Él está dispuesto a escucharte. Acuérdate que sus brazos están abiertos para recibirte. Acuérdate que Él escucha tu oración aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en el momento más difícil. Su oído está atento al clamor de aquellos quienes claman a Él. Ahora bien, ora a Dios con sinceridad. Esa es otra lección que tenemos que pedir. Ora a Dios con sinceridad. Y tal vez usted me pregunta: pastor, pero usted está diciendo que Jonás todavía tenía el corazón rebelde allí. Sí, y fíjense, hasta les voy a decir algo. Hay muchos que catalogan esta oración como una oración de arrepentimiento. Yo, muy sinceramente, yo no veo muy bien el arrepentimiento de Jonás en esa oración. Si leo la oración completa y la repito y la estudio, no veo el mayor arrepentimiento de Jonás. Pero sí veo sinceridad. Sí veo sinceridad. Y hay veces que aún cuando no tenemos razones o cuando estamos equivocados, podemos ir a Dios y le podemos pedir
Por lo menos a mí me encanta cuando el padre de ese joven que tenía el espíritu inmundo y los discípulos no le podían sacar el espíritu inmundo, el Señor regañó a los discípulos: ¿y dónde está su fe? ¿Cómo no pudieron hacerlo? Y el Señor le dice al padre con respecto a su hijo, y el padre le dice que no tenía suficiente fe. Aumenta mi fe. No tenemos que ser mentirosos delante de Dios para decirle que no estamos molestos o que no estamos enojados o que no entendemos las situaciones que estamos viviendo. No, podemos hacerlo. Que nuestra oración delante de Dios sea una oración sincera. Dios quiere eso. Dios no quiere que le pongamos toda una serie de palabras allí formadas y maravillosas y escudriñadas de la Escritura, allí muy profundas. No, el Señor quiere una oración sincera de un hijo que se presenta delante de Él para hablarle honestamente de lo que está sintiendo y está viviendo. Y allí es cuando vemos lo que dice Él en el versículo 8. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y esto nos da a entender algo. Otra versión dice que aquellos que siguen los ídolos vanos o los ídolos que están muertos, abandonan la misericordia de Dios o no buscan el rostro de Dios. Pero luego Él dice: mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Qué está queriendo decir Jonás aquí? Yo leyendo al respecto, yo quería saber a dónde iba esto. Y Jonás se está quejando de la labor que le mandaron a hacer. Esta es una queja a la labor que Dios le manda a hacer a Jonás. Quiero explicarles bien, porque lo vamos a entender en el capítulo 4, bien a profundidad. Pero hoy voy a tener que darles un adelanto al respecto. Y es por qué Jonás al fin no quería ir a Nínive. Recuerden que Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era un férreo enemigo de Israel. Y en el fondo, Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia, de amor y de bondad, un Dios que daba segundas oportunidades. Y él dijo: si yo voy y llevo ese mensaje allá y se arrepienten, Dios nos va a perdonar. Y sinceramente, yo no quiero que Dios perdone al pueblo de Nínive. Los odio profundamente porque han hecho mal, porque son los enemigos de mi nación y porque han hecho daño hasta que ya yo no quiero que esos idólatras conozcan, tengan la misericordia de Dios. Yo lo que quiero es que sean destruidos. Por eso prefiero huir, porque si no hay profeta, bueno, se morirán, porque el Señor necesita un profeta que les lleve el mensaje. Entonces yo no voy. El corazón de Jonás, sí. Yo no sé, al principio uno dice: ¿en serio era un profeta? Este hombre que agarraba y que no quería nada con Dios. Sí, lo era. Y a lo mejor nosotros nos podremos revisar y alguien dirá: ¿en serio? ¿Algunos de nosotros podemos tener ese corazón rebelde? Pues sí lo tenemos en ocasiones. Y agarramos y deseamos hacer las cosas a nuestra manera. Y nos negamos a la voz de Dios cuando nos dice: anda y habla de mí. Nos negamos a la voz de Dios cuando dice: va y dedícale tiempo en oración, busca de mí. Cuando nos dice: anda, y lo que muchas veces digo: perdona al que te ofendió. Y nosotros: no, Señor, tú dirás, perdona a otro, pero yo, no. Pero saben, sé sincero delante de Dios y dile a Él: Señor, me siento así, me siento de esta manera. Puede ser que no tuviera la razón. Jonás, puede ser que Jonás estuviera totalmente equivocado y lo estaba. Puede ser que Jonás todavía estuviera molesto en su corazón y por eso dice estas cosas y esta oración. Pero con todo eso fue sincero delante de Dios al decirle lo que él tenía allí, lo que estaba cargando su vida, lo que estaba allí haciéndole sentir de esta manera. Fíjense que cuando Jonás dice esto, dice aquellos, yo creo que estaba señalando a Nínive. ¿Sabes, Señor? Eso abandonaron tu misericordia. Porque ellos andan siguiendo ídolos, porque ellos no te buscan a ti. Pero en cambio yo, Señor, tú me tienes aquí en lo profundo del mar, dentro de un pez, y yo soy un hombre que va a tu santo templo y te ofrezco sacrificio. Yo soy un hombre que jamás abandonaré de ofrecer alabanzas delante de ti. Pero tú me tienes aquí y tú quieres que yo vaya allá con esos incrédulos, con esos malvados, para que tú los perdones. ¡Wow! Qué importante que nosotros nos amoldemos al corazón de Dios, porque aquí viene lo que voy a decir, que es el cierre. Y lo que hizo simplemente
que cambiara la situación. Jonás entendió el corazón de Dios, porque él estaba férreamente enojado ante lo que Dios iba a hacer, pero logró entender, y esta frase es casi que central en todo el libro de Jonás, lo que era la realidad. Luego, ahí en el final del versículo 9 dice: la salvación es de Jehová. No sé si a usted le parece maravilloso, a mí me encantó que luego de esta oración él puede entender lo que Dios le ha querido explicar todo este tiempo. Todo este tiempo lo que Dios le ha estado explicando es que, mira, no es tu trabajo decir quién va a ser salvo, quién no, quién se merece mi amor y misericordia. Tu trabajo es simplemente reconocer que la salvación es mía. Gloria a Dios por eso. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y allí, en ese momento, él pudo reconocer y entender la enseñanza tan grande que Dios quería darle. La salvación es del Señor. Él, y lo vuelvo a decir, que terminé el mensaje anterior de esa manera, Dios va a mover cielo y tierra para que tú entiendas lo que Él tiene para ti. Para que tú entiendas el mensaje que Él quiere darte, para que tú conozcas su carácter y su amor. Él va a mover cielo y tierra para que tú le conozcas a Él. Bueno, si tú quieres pasar por toda una serie de cosas antes de poder reconocerlo, bueno, el Señor va a permitir que tú pases por allí. Pero si tienes el corazón sensible, abandona esa rebeldía y dile: Señor, quiero comprender lo que tú tienes para mi vida y voy a dejar de oponerme a lo que tú tienes para mí. Jonás lo entendió profundamente. En lo profundo lo entendió profundamente, que la salvación es de Jehová. Y a mí me impresiona que luego de que él justamente usa esta frase, el Espíritu Santo inspira todo porque él quería que supiéramos lo que su palabra dice, ¿verdad? Justamente esa es la última frase que él usa, y luego dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando él entendió, el Señor quitó la circunstancia y le dijo: bueno, listo, ya comprendiste lo que yo tenía para ti y que mi plan de salvación es algo a lo cual, así quieras o no quieras, no te opones. Yo lo tengo. ¿Saben, hermanos? Hoy aquí quiero decirles que el Señor tiene un plan y un propósito para sus vidas. Si tal vez hoy amigo que nos visita, amiga que nos visitas, el Señor tiene un plan y un propósito para tu vida. Decidimos si tener nuestros corazones dispuestos, sensibles a escucharlo y obedecer su voluntad, o si nuestros corazones siguen endurecidos para hacer simplemente lo que yo quiera, la manera en que yo deseo. Miren, yo hoy les invito a que en medio de las circunstancias que están viviendo, que ustedes pueden ser sensibles a decir: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, no me voy a seguir oponiendo, no voy a seguir con mi corazón rebelde haciendo lo que yo quiera. Entendamos lo que Dios está queriendo decir, porque para cada quien es particular. Hoy, iglesia, yo les animo a seguir haciendo la labor que el Señor nos llama. ¿Saben? No nos opongamos, en cierta manera, quiero decirlo, a lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra iglesia en vidas de personas a nuestro alrededor. ¿Saben? Semana tras semana y día tras día quiero invitarles a que podamos decirle a otras personas que puedan venir a escuchar su palabra, que tú mismo puedas ser instrumento de decirle a otros lo que el Señor quiere para ellos. También que seamos sinceros al abrir nuestro corazón delante de Dios, y Él va a hacer una diferencia maravillosa en nuestras vidas. Hoy no quiero terminar este mensaje sin invitarles a que, si de una u otra manera esto que he hablado ha calado en su corazón, están pasando por circunstancias y tal vez no ha sido pronto para acudir a Dios, yo te digo: acuérdate pronto. Que te lleves esta frase en tu mente: acuérdate pronto, que no sea tarde. ¿Saben? El tiempo pasa. El tiempo pasa. No sabemos qué va a pasar mañana. Puede ser, miren, la vida es tan efímera. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero hoy es un día para que tomemos decisiones.
Y si tu corazón ha sido tocado, yo quiero invitarte a que puedas decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer que mi corazón se rinda a tu enseñanza y a lo que tú deseas para mí.